en el corazón de un opulento palacio real donde agujas cristalinas alcanzaban los soles gemelos de arriba y los jardines luminiscentes. Resplandeciente con flores bioluminiscentes, la princesa Sarenita del planeta Veora se recostó en un trono que parecía ser tallado a la luz de las estrellas vivientes. Su piel de lavanda brillaba suavemente bajo la luz en cascada de candelabros hechos de orbes flotantes, cada uno pulsando con su propio ritmo como pequeños corazones. Ella era impresionante. Una visión de elegancia. Envuelta en túnicas sueltas de seda plateada bordadas con hilos que cambiaban de color a medida que se movía. Alrededor de su cuello colgó el medallón celestial, una reliquia familiar que, según se dice, guarda secretos más antiguos que el tiempo mismo. Sarenita acababa de regresar de otra tediosa sesión diplomática con embajadores de sistemas vecinos. Cuando el capitán Cal Draven, soldado humano estacionado a bordo de una de las naves interestelares de mantenimiento de la paz que orbitan el espacio aéreo de Bailerin, fue conducido al gran salón por sus guardias. Su presencia aquí era inusual. Los humanos rara vez se aventuraban tan lejos en territorios alienígenas sin permiso explícito. Sin embargo, allí estaba él, alto pero modesto, con el uniforme ligeramente arrugado y las botas desgastadas de viaje, el cabello oscuro despeinado como si hubiera sido agitado por demasiados vientos cósmicos. La princesa levantó una ceja él, intrigado a pesar de sí misma. ¿Y qué te trae a mi corte, capitán?, preguntó ella, con su voz melódica pero mezclada con autoridad. Las comisuras de sus labios se movieron hacia arriba. No es una sonrisa, más como diversión bailando detrás de sus ojos violetas. Cal se aclaró la garganta, tratando de no parecer abrumado por la magnificencia de la habitación o la belleza de otro mundo ante él. Se movió incómodamente, ajustando el correa de su cinturón utilitario. Su Alteza, comenzó, con su acento espeso y desconocido para sus oídos. Estoy aquí, en nombre del comandante Bass. Ha habido un malentendido con respecto a algunos acuerdos comerciales. Sarenita se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando la barbilla en la mano. Sus largos dedos brillaban débilmente, adornados con anillos, incrustado con piedras preciosas que refractaban la luz en patrones fascinantes. Ella lo estudió atentamente, notando cómo las palabras tropezaron consigo mismas en su cadencia extraña. Fue encantador de una manera torpe. Una risa suave escapó. Sus labios, delicados pero inconfundibles. Perdóname, dijo, agitando un gesto. Mano desdeñosa sin dejar de sonreír. Tu acento es bastante pintoresco. Ella. La risa recorrió la cámara, resonando las paredes como campanillas tintineantes. Cal parpadeó, sorprendido por tanto el insulto como la calidad musical de su voz. Sintió que el calor subía por sus mejillas, lo que solo hizo que su sonrisa se ensanchara. Pero entonces sucedió algo inesperado. Como si sentir su burla hubiera ido demasiado lejos, o tal vez fuera genuina. Curiosa, inclinó la cabeza y agregó, ¿hablas algún idioma además del tuyo? Estaba destinado a ser retórico, un jab disfrazado de cortesía. Después de todo, la mayoría de los humanos con los que se había encontrado apenas manejaban Basic, estándar galáctico, y mucho menos algo más complejo. Entonces, cuando Cal se enderezó, cuadró los hombros y respondió. En Perfect Bailerin, su reacción fue inmediata y profunda. Te burlas de mi acento, Alteza, dijo. Suavemente, su tono ahora confiado y goteando sarcasmo juguetón. Quizás debería devolver el favor y la crítica tuya la próxima vez que conversemos en tu lengua materna. Las palabras flotaban en el aire entre ellos, agudas y eléctricas. Por un momento, Sarenita se quedó paralizada, su expresión pasó de la diversión al asombro. Sus ojos luminosos se ensancharon. Y sus labios se abrieron como si pudiera decir algo, pero no salió ningún sonido. La habitación se quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de los candelabros flotantes en lo alto. A su alrededor, los guardias se pusieron rígidos, sin saber si intervenir o permanecer escultural. Incluso los tapices ornamentados que recubren las paredes parecen contener la respiración. El intrincado bordado de motivos celestiales brillando débilmente como reaccionando a la tensión. La conmoción inicial de Sarenita rápidamente dio paso a intriga, su mirada se estrechó ligeramente mientras evaluaba al hombre que tenía ante ella. ¿Cómo podría un humano, una especie a menudo descartada, tan primitiva y demasiado dependiente de la fuerza bruta, posee tanta fluidez en el idioma de su gente? ¿Y por qué no lo había hecho?
¿Revelaste esta habilidad antes? Cal, por su parte, no se inmutó bajo su escrutinio. En cambio, se permitió una sonrisa pequeña y presumida, sabiendo muy bien el efecto que habían tenido sus palabras. Había pasado años estudiando velo y cultura durante su tiempo de inactividad a bordo del barco, revisando textos antiguos y practicando la pronunciación hasta que le creció la lengua. Dolor. No se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de respeto. Demasiados humanos trataban a las culturas alienígenas como meras curiosidades, negándose a involucrarse más allá de las interacciones superficiales. Cal quería más que eso. Anhelaba comprensión, conexión, y ahora de pie aquí en presencia de la princesa alienígena que momentos atrás se había reído de él. Él sintió reivindicado. Sarenata finalmente encontró su voz, aunque salió más suave de lo que pretendía. Impresionante, ella murmuró, recostándose contra su trono radiante. Sus dedos rozaban ligeramente el reposabrazos, traicionando un parpadeo de inquietud. La mayoría de los humanos apenas pueden comprender el estándar galáctico, y mucho menos dominar los matices del velo y dialectos. ¿Dónde aprendiste? Cal se encogió de hombros modestamente, aunque su confianza permaneció intacta. Libros, grabaciones, conversaciones con traders, paciencia sobre todo. Aprender un idioma no es fácil. Pero vale la pena. ¿Vale la pena? Ella hizo eco, frunciendo ligeramente el ceño. La noción la pareció extraña, casi ingenua. Para ella, el lenguaje era poder, una herramienta manejada estratégicamente, no es algo que se adquiera casualmente para el enriquecimiento personal. Sin embargo, había sinceridad en su tono, una convicción silenciosa que la inquietaba de una manera que no podía articular de inmediato. Su mente aceleró, examinando las posibilidades. ¿Fue esta una estratagema elaborada, un movimiento calculado diseñado para ganar influencia en lo que sea? ¿Buscaba una negociación, o estaba realmente interesado en cerrar la brecha entre sus mundos? De cualquier manera, la habilidad de hablar su idioma con fluidez cambió las cosas. La obligó a verlo de manera diferente, no solo como un representante de la humanidad, pero como individuo capaz de profundidad y dedicación. Mientras el silencio se extendía, Cal decidió aprovechar su ventaja. Si me lo permite, Su Alteza, continuó, su voz firme, quizás podríamos discutir estos acuerdos comerciales en Valerín. Demostraría respeto mutuo y asegúrese de que nada se pierda en la traducción. Saranita vaciló, dividida entre la irritación y la admiración. Por un lado, le molestaba que la tomaran desprevenida, especialmente en su propia corte. La otra, no podía negar la emoción de encontrarse con alguien que desafió sus expectativas. Lenta, deliberadamente, ella se levantó de su trono, sus túnicas plateadas caían en cascada a su alrededor como la luz líquida de la luna. Muy bien, Capitán Draven. Ella dijo, su tono regio pero teñido de curiosidad. Procedamos en Valerín. Y así comenzaron, su conversación entretejiendo formalidades y tecnicismos. Cada intercambio revelador. Nuevas capas de complejidad. Serenita se sintió cada vez más impresionada por la comprensión de Cal de las expresiones idiomáticas y referencias culturales. Detalles que incluso diplomáticos experimentados a veces pasan por alto. En un momento, ella corrigió su pronunciación de un sonido vocal particularmente complicado y aceptó amablemente los comentarios, repitiendo la palabra. Hasta que lo hizo bien. Para Cal, la interacción fue estimulante. Siempre había imaginado encontrarse con la realeza como un asunto distante y formal. Pero el ingenio y la inteligencia de Saranita hicieron que la discusión se sintiera viva, dinámica. Debajo de ella, pulido por fuera, sintió una mente aguda ansiosa por desafiar y ser desafiado. Sus bromas tomaron un ritmo propio, mezclando humor y seriedad a partes iguales. Para cuando hicieron una pausa para abordar la logística. La atmósfera en la sala se había transformado. La burla anterior se había disuelto en respeto mutuo. Subrayado por una innegable chispa de química, ninguno de los dos se atrevió a reconocerlo por completo. Aún así, Saranata no pudo evitarlo. Pero míralo de vez en cuando, sus pensamientos se arremolinan con preguntas y tal vez, solo tal vez, un indicio de admiración. A medida que avanzaba la tarde, proyectando sombras alargadas en el opulento salón, las discusiones entre Sarenata y Cal profundizan en las complejidades de la diplomacia y las relaciones interestelares. Su diálogo, ahora completamente en Valerín,
fluía sin problemas, interrumpido por momentos de risas compartidas y pausas reflexivas. Saranita se sintió cada vez más atraída por la perspectiva de Cal, que era refrescantemente pragmática, pero impregnada de una comprensión matizada de las sensibilidades culturales. Un momento en particular se destacó cuando Cal contó una historia. Desde sus primeros días como pacificador, describió un tenso enfrentamiento con un grupo de mineros de los cinturones de asteroides. La situación se difuminó solo cuando aprendió a imitar su saludo tradicional. Un gesto que implica cruzar los brazos y asentir. Eso significaba respeto mutuo. Serenita escuchó atentamente, sus ojos reflejando un mezcla de diversión y admiración. Tienes la habilidad de convertir adversarios potenciales en aliados, comentó. Su voz se teñía de aprobación. Cal se rió entre dientes, rascándose la nuca conscientemente, más como una habilidad especial. Por meterme en problemas y luego descubrir cómo sacarme a mí y a los demás de ellos. Su relación se profundizó. Mientras navegaban por temas que iban desde la asignación de recursos hasta los programas de intercambio cultural. Serenita, ¿qué había? Inicialmente veía a Cal como un soldado humano más, ahora veía a un compañero en el diálogo, alguien que realmente valoraba el arte de la comunicación. Compartió anécdotas de sus propias experiencias, relatos de misiones diplomáticas que tuvieron. Puso a prueba su resolución e ingenio. Una historia involucró a un embajador particularmente obstinado del mundo acuático de Citeria, cuyas negociaciones eran tan fluidas e impredecibles como las mareas de su planeta natal. El intercambio de historias, naturalmente, condujo a conversaciones más ligeras y personales. Descubrieron intereses compartidos en la observación de estrellas y un interés mutuo. Afición por la poesía de la reconocida barda intergaláctica Lisa Norn. Sus versos son como susurros del cosmos. Dijo Sarenita, sus ojos brillaban de entusiasmo. Cada línea se siente como un secreto contado por las propias estrellas. No podría estar más de acuerdo, respondió Cal. Recordando las noches que pasó en la plataforma de observación de su barco, memorizando líneas del trabajo de Norn. Hay algo profundamente reconfortante encontrar pedazos de uno mismo en la inmensidad del espacio. Mientras hablaban, las barreras entre gobernante y soldado, alienígena y humano, comenzó a disolverse. Eran simplemente dos seres cautivados por cada uno. Compañía de otros, unidos por su amor por los misterios del universo. El vínculo emocional que se formó entre ellos fue palpable, cargado de una mezcla de curiosidad y creciente afecto. Sin embargo, la armonía de la interacción no estaba destinada a durar ininterrumpidamente. Justo cuando Saranita estaba a punto de invitar a Cal a ver el Royal Archivos, un tesoro oculto de manuscritos antiguos y mapas celestiales, una citación urgente de la defensa del palacio. Network interrumpió su TED. La pantalla holográfica cobró vida, proyectando un mapa de los alrededores. Espacio lleno de señales rojas que indican barcos no autorizados violando el velo y el territorio. Piratas, Sarenita, murmuró, su expresión se endureció instantáneamente. Se volvió hacia la colrizada, su calor anterior reemplazado por el acero. Determinación de un líder frente a una crisis. Capitán, parece que su visita coincide con una intrusión no deseada. ¿Eres tú? ¿Preparado para ayudar a defender nuestras fronteras? Sin dudarlo, Cal asintió, sus instintos militares pateando. Adentro. Por supuesto, Su Alteza. Mi tripulación y yo estamos a su disposición. Juntos, se apresuraron al centro de comando estratégico del palacio, un centro de alta tecnología repleto de actividad. Los oficiales se apresuraron a coordinar las maniobras defensivas mientras los analistas trabajaban incansablemente para predecir los próximos movimientos de los piratas. En medio de la caos, Serenita y Cal se pararon una al lado de la otra, emitiendo órdenes y elaborando estrategias. Con una sinergia que sorprendió hasta a ellos mismos. La experiencia táctica de Cal complementó el liderazgo de Sarenit, creando una asociación formidable que elevó la moral de todos los presentes. Mientras trabajaban, breves momentos de ligereza. Salió a la superficie. Una broma rápida de Cal sobre la moda pirata. Un comentario de Sarenita sobre lo absurdo del espacio. Etiqueta de combate. Recordatorios de la conexión que habían forjado antes. Sin embargo, debajo de la superficie de la camaradería y propósito compartido, una sombra se cernía. La amenaza pirata era real y potencialmente catastrófica. No solo para Bora, sino para la frágil paz había jurado defender. Lo que estaba en juego era más alto que nunca.
Y cuando sonaron los primeros disparos en la distancia, la realidad de su situación golpearon a casa. Esto ya no era solo una reunión diplomática o cultural. Intercambio. Fue una prueba de alianzas, coraje y confianza. Con las alarmas de batalla sonando a través del palacio. Coureders, Saranita y Cal pasaron rápidamente de ser socios diplomáticos a camaradas en el campo de batalla. La grandeza de el Palacio Real pasó a un segundo plano cuando entraron en la elegante sala de guerra de alta tecnología. Pantallas holográficas. Parpadeó con flujos de datos y mapas tácticos que mostraban a la flota pirata invasora acercándose al velero y al espacio aéreo. La tensión era palpable. Todos los oficiales en la sala eran muy conscientes de la gravedad de la situación. Cal inmediatamente tomó encargado de coordinar con su nave, la vanguardia estelar, asegurándose de que los refuerzos estuvieran a la espera. La voz, firme y autorizada, atravesó el caos mientras transmitía órdenes a través del comunicador. Teniente Harris, prepara los cañones de plasma y establece un perímetro alrededor del cuadrante norte. Necesitamos retenerlos hasta que las defensas de Bailerin están completamente operativas. Mientras tanto, Serarenita activó la red de defensa del palacio. Sus dedos, bailando sobre una consola incrustada con runas brillantes. Con un movimiento rápido, desplegó escudos de energía alrededor de él. Ciudad capital. Sus brillantes tonos azules son visibles incluso desde las ventanas de la sala de guerra. Nuestra tecnología Shield es robusta, pero no resistirá el fuego concentrado indefinidamente, advirtió, con la voz entrecortada de urgencia. Necesitamos. Neutralicen su buque insignia antes de que rompan nuestras defensas. La estrategia de colaboración se desarrolló sin problemas. Col rizada. Sugirió usar un señuelo para engañar a los piratas y que desperdicien municiones en objetivos no críticos. Si podemos dispersarnos sus fuerzas, tendremos más posibilidades de aislar su nave de mando, explicó, dibujando un diagrama aproximado en una tableta digital. Saranita asintió con aprobación. Sus dudas anteriores sobre las capacidades de Cal se borraron por completo. De acuerdo. Despliega los drones a lo largo del vector 7. Redirigiré a nuestros escuadrones de combate para flanquear su ala oriental. A medida que el plan fue tomando forma, la primera oleada de barcos piratas lanzó su asalto. Energía. Las explosiones iluminaron el cielo, golpeando los escudos protectores con estruendos ensordecedores. El suelo temblaba bajo sus pies. Pero ni Serarenita ni Cal se inmutaron. En cambio, intercambiaron miradas decididas, reafirmando en silencio su compromiso de proteger Beora. La batalla se intensificó rápidamente. Llegaron informes de varios sectores. Abordaje pirata. Fiestas que intentan infiltrarse en las colonias exteriores, intentos de sabotaje en infraestructura clave y escaramuzas que se rompen. Cerca de las plataformas de defensa orbital. Cada actualización trajo nuevos desafíos, requiriendo decisiones en fracciones de segundo y enfoque inquebrantable. En un momento dado, surgió un problema crítico cuando un mal funcionamiento en el generador de blindaje dejó una brecha vulnerable en el sector sur. Sin dudarlo, Cal se ofreció como voluntaria para liderar un equipo para reparar el daño. Trató con tecnología similar antes, le aseguró a Saranita, ya con su equipo de combate puesto. Lo arreglaré y compranos algo de tiempo. Ella lo agarró del brazo, con el agarre firme pero no duro. Tenga cuidado, capitán. No puedo permitirme perderte. No. Ahora. Sus palabras tenían un peso que iba más allá de la preocupación profesional. Un reconocimiento fugaz del vínculo. Se habían formado. Cal ofreció una sonrisa tranquilizadora. No se preocupe, Alteza. Soy más difícil de matar que tú. Piensa. Con un escuadrón de soldados Bailerin de élite a su lado, Cal descendió al caos fuera de los muros del palacio. Las explosiones iluminaron el cielo nocturno, proyectando sombras espeluznantes en el campo de batalla. El aire estaba espeso de humo y el aroma acurido de metal quemado. A pesar del peligro, Cal se movió con precisión. Su entrenamiento lo guió a través del caos. Llegó al generador dañado justo cuando un grupo de piratas intentaba toma el control de eso. Se produjo un feroz tiroteo. Los rayos chocantes de armas de energía iluminando la escena como un espectáculo de luces mortales. Cal luchó con una combinación de habilidad y determinación. Sus movimientos fluidos y calculados. Junto con su equipo, logró repeler a los atacantes y restaurar el escudo, comprando preciosos minutos para él. Defensores. De vuelta en la sala de guerra,
Saranita coordinó el contraataque con implacable eficiencia. Su voz sonó claro y dominante, reuniendo a sus tropas y manteniendo la moral alta. Cuando le llegó la noticia del éxito de Cal, se permitió un breve momento de alivio antes de volver a concentrarse en el panorama general. Apunta a su buque insignia, ella. Ordenada, sus ojos ardían de resolución. Elimina a su líder y el resto se desmoronará. Los esfuerzos combinados de las fuerzas de Bailerín y la tripulación de Cal inclinaron la balanza a su favor. Los ataques de precisión paralizaron al pirata flota, obligándolos a retirarse. Al amanecer, los cielos sobre Valora estaban despejados. Una vez más, aunque las cicatrices de la batalla quedaron grabadas en el paisaje. Agotado pero triunfante, Cal regresó al palacio, saludada por Saranita, que parecía aliviada y orgullosa. «Tú lo hiciste». «Bueno, capitán», dijo ella, suavizando su voz. «Bora te tiene una deuda de gratitud». Cal sacudió la cabeza. Modestamente. «Lo hicimos juntos, Su Alteza. Eso es lo que importa». Mientras permanecían allí en medio de los restos de conflicto, la conexión entre ellos se sintió más fuerte que nunca. Pero las secuelas de la batalla también trajeron nuevas preguntas y desafíos, insinuando complejidades aún por desarrollarse. A raíz de la batalla, el Real Palace vibró con una mezcla de alivio y optimismo cauteloso. La victoria había sido dura, pero el costo persistió. El aire, tanto tangible como intangible. Las reparaciones a la infraestructura dañada estaban en marcha, y los médicos atendieron a los heridos, sus movimientos enérgicos pero compasivos. Seranita, todavía vestida de sus túnicas manchadas de batalla, caminaba junto a Cal por los pasillos, sus pasos deliberados pero cansados. La adrenalina que los había alimentado durante la pelea había disminuido, dejando atrás un agotamiento silencioso mezclado con emociones sin resolver. Se detuvieron en un patio ajardinado aislado, uno de los retiros favoritos de Sarenit dentro del palacio. Aquí, en medio de la flora resplandeciente y las fuentes goteantes, el peso de los eventos recientes parecieron un poco menos opresivos. Se hundió en un banco tallado en piedra iridiscente, haciendo gestos de Cal para unirse a ella. Por un momento, ninguno de los dos habló, permitiendo que el ambiente sereno calma sus nervios deshilachados. «Nos salvaste», dijo Saranita finalmente, rompiendo el silencio. Su tono era suave pero serio, con un trasfondo de vulnerabilidad que rara vez permitía ella misma para mostrar. «No solo hoy, sino de una manera que no anticipé. Has demostrado que eres digno de confianza». Col rizada exhalada. Lentamente, pasando una mano por su cabello despeinado. «La confianza se gana, Alteza. Espero haber hecho lo suficiente para. Mereces el tuyo». Ella sonrió débilmente, sus ojos violetas escudriñando su rostro. «Llámame Seranita. Las formalidades se sienten innecesarias después de todo lo que hemos pasado». Dudó, luego asintió. «Seranita», repitió, probando el nombre en sus labios. Se sentía íntimo, casi sagrado. «Entonces deberías llamarme Cal». La risa compartida fue breve pero genuina. Un frágil hilo que une los fragmentos de su complicado vínculo. Sin embargo, bajo la superficie, las tensiones tácitas hervían a fuego lento. La batalla los había acercado, sí, pero también había expuesto vulnerabilidades que ninguno de los dos estaba completamente preparado para enfrentar. Saranita luchó con la constatación de que la col rizada Presence desafió sus nociones preconcebidas sobre los humanos, sobre los forasteros en general. No era solo un soldado. Él era un hombre de profundidad, resiliencia y gracia inesperada, y eso la puso nerviosa. Para la col rizada, el costo emocional fue diferente. Admiraba ferozmente a Saranita, no solo como líder, sino como alguien que inspiraba asombro y respeto. Sin embargo, no podía ignorar la persistente incertidumbre sobre su lugar aquí. ¿Era él realmente bienvenido o simplemente tolerado por necesidad? Su papel como humano entre los extraterrestres se sentían precarios, un acto de equilibrio entre demostrar su valor y evitar sobrepasar los límites. La conversación derivó hacia asuntos prácticos. Los esfuerzos de reconstrucción, asegurando alianzas futuras, y abordar las causas fundamentales de la piratería en la región. Pero incluso mientras discutían sobre logística, el subtexto de sus palabras insinuó preocupaciones más profundas. Saranita mencionó planes para fortalecer la cooperación interestelar, sondeando sutilmente
Los pensamientos de Cal sobre el papel de la humanidad en los asuntos galácticos. Él respondió pensativamente, abogando por la mutua comprensión y colaboración. Aunque su tono traicionó una persistente frustración con el escepticismo de los humanos. A menudo enfrentado. Me estás pidiendo que supere siglos de desconfianza, dijo Cal en un momento, con la voz teñida de cansancio. No es fácil convencer a mi propia gente de que mire más allá de sus prejuicios, y mucho menos a los demás. Lo sé, respondió Saranata, ella. Mirada fija. Pero si alguien puede hacerlo, eres tú. Ya has empezado. El cumplido lo tomó desprevenido, agitando una mezcla de orgullo y duda. ¿Ella realmente creía en él, o era esto simplemente un estímulo diplomático? Él. La ambigüedad lo mantuvo cauteloso, sin estar dispuesto a aceptar por completo la posibilidad de pertenecer a un lugar tan lejos de casa. ¿Cómo? Cayó la noche, proyectando tonos dorados sobre el jardín, su discusión se volvió introspectiva. Sarenita la confesó. Temores sobre la fragilidad de la paz, admitiendo que momentos como estos le recordaban la pesada carga de liderazgo. Cal escuchó atentamente, ofreciéndole tranquilidad sin pretensiones. La paz no es permanente, dijo amablemente. Pero tampoco lo es la guerra. Cada paso adelante cuenta, por pequeño que sea, sus palabras resonaron profundamente, provocando un destello de esperanza en sus ojos. Sin embargo, a pesar de todas sus diferencias, compartían un deseo común de crear un futuro mejor. Desalentador el camino podría ser. Sin embargo, mientras estaban sentados allí bajo la tenue luz, la pregunta permaneció tácita. ¿Podrían ellos navegar por las complejidades de su conexión sin perder de vista sus respectivas responsabilidades? Cuando él se hizo tarde, se separaron a regañadientes, cada uno retirándose a cuartos privados cargados de reflexión. Col rizada. Miró por la ventana de su habitación de invitados, mirando las estrellas brillar contra la extensión aterciopelada del espacio. Él pensó en la Tierra, distante y familiar, y se preguntó si alguna vez volvería. Mientras tanto, Sarenita paseaba por su opulenta suite, su mente llena de posibilidades y dudas. Ambos sabían que el camino por delante exigiría sacrificios, compromisos y coraje. Y, sin embargo, a pesar de las incertidumbres, ninguno de los dos pudo negar la atracción que sentían el uno por el otro. Una fuerza gravitacional más fuerte que el deber o el protocolo. Lo que fuera que les esperaba, lo entendieron instintivamente. Que sus vidas ahora estaban entrelazadas, atadas por elecciones aún por tomar y batallas aún por librar. Cuando amaneció, en el horizonte, bañando el Palacio Real en tonos dorados y lavanda, las secuelas del tumulto del día anterior. Comenzó a asentarse en una apariencia de normalidad. Sin embargo, debajo de la fachada tranquila, los engranajes de la política. Las maniobras ya estaban girando. La noticia de la exitosa defensa contra la flota pirata se extendió rápidamente, llegando a los oídos de dignatarios, miembros del Consejo y facciones rivales por igual. Las implicaciones de la victoria se extendieron mucho más allá de las fronteras, enviando ondas a través de la delicada red de la diplomacia interestelar. En la sala del Gran Consejo, Sarenita presidió una sesión de emergencia convocada para abordar el ataque y sus ramificaciones más amplias. Representantes de sistemas vecinos llenaron la sala circular. Sus variadas apariencias y atuendos crean un caleidoscopio de colores y texturas. Algunos usaban atuendos ceremoniales adornados con intrincados patrones, mientras que otros optaban por uniformes utilitarios que reflejen la diversidad de sus respectivas culturas. A pesar de la exhibición externa de unidad, la atmósfera crepitaba con tensiones subyacentes. Cada delegado es muy consciente de la dinámica cambiante del poder. Cal se puso de pie, al lado de Sarenit. Su presencia tanto simbólica como estratégica. Su participación en el esfuerzo defensivo le había valido un asiento en la mesa, aunque no sin controversia. Varios delegados lo miraron fijamente. Con sospecha, sus expresiones van desde la hostilidad absoluta hasta el desdén apenas velado. Susurros. Circuló sobre la interferencia humana en asuntos extraterrestres. Acusaciones de que Cal soportaba estoicamente, con la mandíbula apretada, pero su comportamiento tranquilo. La sesión comenzó con Saranita presentando un relato conciso pero convincente de la batalla. Ella. La elocuencia llamó la atención, pintando una imagen vívida del triunfo de la coalición al tiempo que enfatizaba sutilmente la importancia de la cooperación. Esta victoria nos pertenece a todos, declaró, su voz resonando por toda la cámara. Se logró no a través de la fuerza de uno,
sino a través de la unidad de muchos. Que sirva como recordatorio de que nuestros futuros están entrelazados. Sus palabras atrajo asentimientos de acuerdo de algunos sectores, pero la disidencia era inevitable. Un representante del Citeran. La delegación, un ser anfibio alto con piel translúcida, se levantó para hablar. Su voz gorgoteaba como agua sobre las piedras. Si bien elogiamos la valentía mostrada, también debemos cuestionar la sabiduría de confiar en extraños. Históricamente, los humanos han mostrado poco respeto por la soberanía de otras especies. ¿Podemos realmente confiar en ellos? La acusación flotaba en el aire, provocando murmullos de ascenso de varios asistentes. Col Rizada dio un paso al frente, su postura firme y respetuosa. Con respeto, estimado delegado, los errores pasados de la humanidad sí. No define sus intenciones presentes. Buscamos la asociación, no el dominio. Los eventos de hoy demuestran que la colaboración rinde resultados mucho mayores que el aislamiento. Su respuesta fue recibida con reacciones encontradas. Algunos aplaudieron su candor, mientras que otros permanecieron poco convencidos. El debate se intensificó, las voces subieron y bajaron. En oleadas, los argumentos se enfrentaron por cuestiones de seguridad, comercio y gobernanza. Saranita intervino hábilmente, dirigiendo el discurso hacia soluciones constructivas en lugar de retórica divisiva. Ella propuso el establecimiento de un grupo de trabajo conjunto dedicado a combatir la piratería, invitando a representantes de múltiples sistemas a aportar recursos y experiencia. En medio de los acalorados intercambios, se hicieron evidentes cambios sutiles en las alianzas. Ciertas facciones, que antes dudaban en comprometerse con los humanos, comenzaron a aceptar la idea de colaboración, influenciadas por la beneficios tangibles demostrados durante la batalla. Otros redoblaron su resistencia, temerosos de sembrar influencia o parecer débil. La sesión se prolongó durante horas, marcada por momentos de avance y estancamiento. Fuera de en la Cámara del Consejo, circulaban rumores sobre negociaciones encubiertas y acuerdos secretos. Enviados diplomáticos susurraron en alobes sombríos, intercambiando promesas y amenazas en voz baja. Inteligencia. Los operativos monitorearon las comunicaciones, juntando fragmentos de información para anticipar posibles movimientos de potencias rivales. Había mucho en juego y cada decisión tenía el potencial de remodelar alianzas o encender nuevos conflictos. Para Cal, navegar por este laberinto de intrigas demostró ambas cosas. Estimulante y agotador. Asistió a sesiones informativas, revisó dosas y participó en sesiones de estrategia. Junto a los asesores de Sarenita. Sus ideas, moldeadas por años de experiencia en relaciones interestelares, demostraron invaluable, ganándose el respeto a regañadientes incluso de sus críticos más acérrimos. Sin embargo, el escrutinio constante pesó mucho sobre él, recordándole la precariedad de su posición. Saranata II llevó él. Tensión de liderazgo, su compostura habitual ocasionalmente da paso a destellos de frustración. Tarde en la noche, después de que concluyeron los procedimientos formales, se retiró a sus aposentos privados, buscando consuelo en tranquila contemplación. Cal se unió a ella allí en ocasiones, y sus conversaciones pasaron de discusiones sobre políticas a reflexiones personales. Hablaron de esperanzas y temores, compartiendo historias de sus respectivos mundos y especulando sobre las posibilidades de convivencia. A pesar de los avances logrados en la Cámara del Consejo, persistieron los desafíos. Delegados escépticos exigieron garantías, proponiendo condiciones estrictas para cualquier asociación futura. Las sanciones económicas se alzaban como una amenaza. Aprovechar las dependencias comerciales para ejercer presión. La postura militar aumentó con el reposicionamiento de las flotas en posiciones estratégicas. Ubicaciones, aumentando el riesgo de escalada accidental. A pesar de todo, Serenita y Cal se mantuvieron firmes. Su asociación evoluciona hacia un faro de resiliencia. Abordaron cada obstáculo con determinación, dibujando la fortaleza de sus experiencias compartidas y su inquebrantable creencia en el potencial de una paz duradera. Su vínculo, forjado en el crisol de la crisis, sirvió como testimonio del poder de la confianza y el respeto mutuo. A medida que los días se convertían en semanas, el panorama político continuó cambiando, marcado por victorias incrementales y obstáculos persistentes. Nuevo. Surgieron alianzas, tentativas pero prometedoras, mientras que viejas rivalidades hervían a fuego lento bajo la superficie. El camino a seguir seguía siendo incierto,
plagado de complejidades que desafiaban las soluciones simples. Sin embargo, en medio del caos, la verdad se hizo cada vez más clara. El destino de innumerables mundos dependía del coraje y la convicción de quienes estuvieran dispuestos para salvar divisiones y forjar conexiones donde antes no existían. En medio de torbellinos diplomáticos y recalibraciones estratégicas, Serenita y Cal se encontraron lidiando con un dilema que trascendía la política y guerra. Fue durante una de sus discusiones nocturnas celebradas en el tranquilo santuario de sus aposentos privados que el tema surgió inesperadamente. La habitación estaba bañada por el suave resplandor de los paneles bioluminiscentes, fundiendo luz relajante sobre los lujosos muebles y los intrincados tapices. Afuera, las lunas gemelas se tiñen de plateado. Vigas a través de las ventanas arqueadas, pintando el piso con sombras danzantes. Saranita se recostó contra Diana amortiguada, su expresión contemplativa. «Hay algo que no te he dicho, Cal», ella comenzó, voz apenas por encima de un susurro. «Algo que complica todo por lo que hemos estado trabajando». Cal, sentado frente a ella, se enderezó un poco, frunciendo el ceño con preocupación. «¿Qué es?». Ella vaciló, sus dedos trazando el borde de su medallón celestial, como si sacara fuerza de su antiguo presencia. Los piratas no actuaban solos. Fueron financiados y posiblemente orquestados por alguien dentro de la realeza. Corte. La revelación golpeó a Cal como un trueno. «¿Un traidor?», él preguntó. Incrédulo. «¿Aquí en tu propio palacio?». Saranita asintió sombríamente. «Sí. Evidencia. Señala a Lord Valerus, uno de mis asesores de mayor confianza. Ha hablado abiertamente sobre alianzas opuestas con humanos, viendo ellos como una amenaza para el velo y la autonomía. Si él está implicado», su voz se desvaneció, el peso de la implicación colgando pesadamente entre ellos. Cal procesó la información, su mente acelerando a través del potencial consecuencias. La traición desde adentro era lo suficientemente devastadora, pero si socavaba la frágil coalición que habían construido, las repercusiones podrían ser catastróficas. «Necesitamos pruebas», dijo Cal con firmeza, inclinándose hacia adelante. «La especulación no se mantendrá frente al Consejo, y acusar a un funcionario de alto rango sin evidencia podría fracturar las alianzas que tenemos. Trabajé tan duro para establecerlo». Sarenita a un lado, frotándose las sienes. «Lo sé, pero reunir pruebas no será fácil. Balfurus es astuto y su influencia es profunda. Cualquier paso en falso podría darle una propina. Fuera, poniendo en peligro la investigación». Cal consideró esto, sus pensamientos se arremolinaban con posibilidades. «Entonces vamos a. Tiene que ser más inteligente, discreto, tal vez usar métodos poco convencionales para recopilar información». Ella levantó una ceja, intrigada a pesar de sí misma. «Métodos no convencionales como». Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Cal, sus ojos brillaban con picardía. «¿Has oído hablar de espionaje?». Así comenzó operación encubierta que empujó tanto a Saranita como a Cal mucho más allá de sus zonas de confort. Bajo la apariencia de inspecciones rutinarias y compromisos diplomáticos, orquestaron una serie de maniobras cuidadosamente planificadas diseñadas para exponer las minaciones de Balfus. Cal, aprovechando su experiencia en misiones de reconocimiento, ideó un plan: infiltrarse en el círculo íntimo del asesor. Usando una combinación de encanto, persuasión y manipulación sutil, él obtuvo acceso a áreas restringidas del palacio, colocó dispositivos de vigilancia discretos y recopiló fragmentos de conversaciones incriminatorias. Mientras tanto, Saranita interpretó su papel con igual delicadeza. Ella organizó reuniones privadas con figuras clave, investigando sutilmente las inconsistencias en sus narrativas mientras mantienen un aire de compostura. Neutralidad. Su carisma natural y perspicacia diplomática resultaron invaluables, lo que le permitió extraer información crucial. Información sin levantar sospechas. Sus esfuerzos llevaron a una serie de encuentros dramáticos, cada uno más peligroso que la última. Una noche, mientras recuperaba datos de un dispositivo oculto en el estudio de Valus, Cal evitó por poco detección escondiéndose detrás de un tapiz cuando el asesor ingresó inesperadamente. Con el corazón latiendo con fuerza, vio cómo Balfurus murmuró frases crípticas a un comunicador, confirmando su participación con elementos deshonestos que intentaban liderazgo desestabilizador de Valerín. Otro incidente ocurrió durante un lujoso banquete organizado en honor a dignatarios visitantes.
Sarenita, entablando una conversación cortés con un grupo de embajadores, notó que Valerus resbalaba lejos del salón principal. Excusándose con gracia, ella lo siguió hasta un balcón apartado donde escuchó él discutiendo planes para sabotear las próximas negociaciones comerciales. Su corazón se hundió al darse cuenta del alcance de su traición, pero mantuvo la compostura, guardando la información para usarla más tarde. A lo largo de estos actividades clandestinas, Cal y Sarenita se comunicaban a través de mensajes codificados y canales encriptados, asegurando que su colaboración no fuera detectada. Su confianza mutua se profundizó con cada día que pasaba, fortalecida por el peligro compartido y el conocimiento de que el fracaso no era una opción. Sin embargo, el estrés de mantener identidades duales, los líderes públicos y los investigadores secretos pasaron factura. Los momentos de ligereza proporcionaron un alivio muy necesario. Durante una particularmente tensa vigilancia en los archivos del palacio, Cal intentó aligerar el ambiente contando historias absurdas. Historias de sus primeros días en el ejército, incluido un divertido percance relacionado con un dispositivo de teletransportación que no funcionaba correctamente. Saranita rió hasta que las lágrimas corrieron por su rostro, olvidando temporalmente la gravedad de su misión. Pero humor. No pudieron enmascarar la creciente tensión mientras armaban el rompecabezas. La imagen que surgió pintó un escalofrío. Retrato de traición y ambición. Los motivos de Balfus fueron impulsados no solo por la xenofobia, sino también por la lujuria por poder. Imaginándose a sí mismo como el arquitecto de un nuevo orden, libre de influencias externas. Confrontándolo requeriría más que evidencia. Exigiría coraje y oportunidad. Finalmente, después de semanas de arduo trabajo, esfuerzo, acumularon pruebas suficientes para exponer los crímenes de Balfus. El momento del juicio final llegó durante un evento de alto perfil. Asamblea del Consejo Real. Con Sarenita presidiendo, Cal presentó la evidencia condenatoria. Su voz firme y inquebrantable. Jadeos de incredulidad recorrieron la cámara mientras se reproducían grabaciones, se exhibían documentos y los testigos testificaron sobre la duplicidad de Valerus. Valero, acorralado y enfurecido, arremetió, acusándolos de fabricación y conspiración. Pero el peso de la evidencia era innegable, y el Consejo votó unánimemente a favor de despojarlo de sus títulos y privilegios, condenándolo al exilio. La victoria fue agridulce, manchada por la traición de alguien alguna vez confió implícitamente. Mientras el polvo se asentaba, Sarenita y Cal se pusieron de pie, lado a lado. Su vínculo forjó una nueva en los fuegos de la adversidad. El camino por delante seguía siendo incierto, pero juntos lo afrontó con renovada determinación. La galaxia observó, conteniendo la respiración mientras dos aliados improbables preparados para redefinir los límites de la confianza, la lealtad y el destino. En los meses posteriores a Balfus exiliado, el Palacio Real se convirtió en un faro de cauteloso optimismo. La amenaza pirata había sido neutralizada. Las alianzas fueron fortalecimiento. Y Bora se encontró en el centro de una floreciente coalición dedicada a fomentar la unidad en Star Sistemas. Sin embargo, en medio de las celebraciones y los avances diplomáticos, susurros de el cambio comenzó a extenderse por la cancha, y no todos les dieron la bienvenida. El vínculo de Sarenita y Cal había crecido. Innegable, trascendiendo la amistad o la asociación. Se completaron el uno al otro de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado. Sarenita trajo sabiduría, gracia y un inquebrantable sentido del deber, mientras que Cal ofreció resiliencia, creatividad y una nueva perspectiva sin ataduras a la tradición. Juntos inspiraron esperanza. No solo entre su gente, sino también dentro de ellos mismos. Pero el amor entre un soldado humano y una princesa alienígena tenía implicaciones mucho más allá de la felicidad personal. Los rumores se propagaron rápidamente, encendiendo debates sobre el futuro de liderazgo de Valerín. ¿Podría Sarenita realmente tomar a una no de Valerina como su consorte? ¿Socavaría la presencia de Cal? ¿Siglos de protocolo real? Los escépticos argumentaron que tal unión desestabilizaría la monarquía, mientras que los partidarios lo vieron como un símbolo de progreso, un testimonio de las posibilidades de convivencia. 1. Por la noche, bajo el resplandor de las lunas gemelas, Sarenita invitó a Cal al jardín celestial, un santuario aislado reservado para momentos de reflexión. El aire brillaba con flores luminiscentes, sus pétalos brillaban débilmente como vivos, con luz de estrellas.
Ella se volvió hacia él, sus ojos violetas llenos de determinación y vulnerabilidad. Cole rizada. Ella comenzó, con la voz firme pero teñida de emoción. Te has convertido en más que un aliado o un amigo para mí. Tú me has mostrado lo que significa confiar, creer en algo más grande que nosotros mismos. Pero debo preguntar, ¿estás preparado para lo que esto podría significar para nosotros? Cal se acercó, su mirada inquebrantable. Enfrenté batallas. Atravesé galaxias y desafié probabilidades que nunca creí posibles. Todo por ti. Si amarte significa desafiar tradiciones, ganarse la confianza y construir puentes donde antes no existía, entonces. Sí, estoy listo. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa, aunque su expresión permaneció serio. Entonces haremos esto juntos. No solo por nosotros, sino por lo que representa nuestro sindicato. Un nuevo capítulo para Velora, por la humanidad, y por todo ser que se atreva a soñar con un futuro mejor. Su decisión de casarse fue anunciado durante una gran asamblea, recibido con una mezcla de aplausos y murmullos de desaprobación. Algunos lo aclamaron como un histórico momento, un triunfo de la unidad sobre la división. Otros lo vieron con escepticismo, temiendo que señalara él erosión del velo y la soberanía. Saranata abordó las preocupaciones de frente, pronunciando un discurso que resonó profundamente con muchos. Estamos en una encrucijada, declaró, su voz sonando claramente a través de la cámara. La elección que tenemos ante nosotros no es si preservar el pasado o abrazar el futuro. Es si tenemos el coraje de forjar un futuro digno de los sueños de nuestros antepasados. Mi matrimonio con Cal no lo hará. Debilita a Veora. Lo fortalecerá, vinculándonos a aliados que comparten nuestra visión de paz y prosperidad. La ceremonia en sí misma fue una fusión impresionante de culturas. Sostenido bajo una cúpula cristalina que refractaba la luz. En deslumbrantes arcoíris. Mezclaba velos y tradiciones, cantos antiguos, guirnaldas ceremoniales tejidas con polvo de estrellas. Seda, con costumbres humanas, incluidos votos sinceros hablados en ambos idiomas. Asistieron invitados de toda la galaxia, sus diversas apariciones reflejaron la unidad que la pareja esperaba inspirar. Sin embargo, incluso cuando intercambiaron anillos y sellaron su vínculo con un abrazo, Seranita y Cal sabían que su trabajo estaba lejos de terminar. El matrimonio no borró los desafíos que enfrentaron. En todo caso, los amplificó. Como gobernantes, navegaron una delicada danza de diplomacia, equilibrando las necesidades de su gente con las demandas de una galaxia que cambia rápidamente. Hubo días en que surgieron desacuerdos, cuando las presiones de liderazgo pusieron a prueba su paciencia y determinación. Pero, a pesar de todo, se apoyaron el uno en el otro, sacando fuerza de su compromiso compartido de crear un mundo más brillante. Mañana. La paz, descubrieron, no era un destino. Fue un viaje. Y mientras estaban juntos en el balcón de el Palacio Real, viendo las estrellas brillar contra la infinita extensión del espacio, sabían que estaban exactamente donde estaban destinados a estar, uno al lado del otro, dando forma a un legado que perduraría mucho después de que se fueran.